vehículo se mueve como resultado de la aplicación a las ruedas de un esfuerzo que genera el motor al quemar combustible. Por otra parte, existen ciertas fuerzas que se oponen al movimiento de las ruedas. Las fuerzas que se oponen al movimiento se dividen en dos grupos: resistencia al rodado y resistencia aerodinámica. La resistencia al rodado se relaciona el roce entre los neumáticos y la carpeta de rodado, con las pendientes que sea necesario subir y con ciertos roces internos de componentes del vehículo, y depende de manera decisiva del peso del vehículo. La resistencia aerodinámica se refiere al esfuerzo necesario para mover el vehículo a pesar de la oposición que presenta la masa de aire que lo rodea, y depende críticamente de su área frontal, de la forma de su carrocería y de su velocidad. Mientras mayores sean estas fuerzas, más combustible deberá quemar el motor para generar el esfuerzo necesario para mover el vehículo a la velocidad que se desea. Una vez que el vehículo ha iniciado la marcha, adquiere una propiedad que se denomina cantidad de movimiento, que depende de la velocidad a que se mueve y de su peso. Los cambios de cantidad de movimiento que generan los incrementos de velocidad dan origen a mayores consumos de combustible, de manera que el consumo óptimo se produce cuando la velocidad del vehículo se mantiene estable. Para detener un vehículo es preciso aplicar fuerzas que se opongan a la cantidad de movimiento hasta reducirla a cero. Mientras mayor sea el peso de un vehículo, mayor será la resistencia al rodado, por el aumento del roce de los neumáticos con el camino y por la necesidad de subir pendientes. Para reducir los consumos de combustible y alcanzar un alto grado de eficiencia energética, es indispensable reducir al mínimo el peso transportado, que no es carga útil. La velocidad es un factor decisivo en la eficiencia energética y es algo que controla enteramente el conductor, por lo que su atención debe estar focalizada en ella un 100% del tiempo. Bajo condiciones normales de conducción en vías planas o de bajas pendientes, existe una velocidad que el conductor debe tratar de mantener, evitando desviaciones a velocidades más altas o a velocidades demasiado bajas. Esta velocidad se denomina velocidad crucero y en carreteras nacionales es de unos 90 km por hora para vehículos pesados en zonas planas y sin curvas. Una de las claves de la conducción eficiente y el uso eficiente del combustible es la estabilidad de la operación, es decir, reducir los cambios de velocidad y de la cantidad de movimiento al mínimo. Se debe intentar mantener la cantidad de movimiento y usarla para propulsar el vehículo, alimentando al motor con la cantidad precisa de combustible. Cuando se requiera cambiar el régimen de marcha, debe hacerse de manera gradual y progresiva, sin forzar cambios rápidos y bruscos. Para lograr este tipo de conducción es necesario anticipar las condiciones de tráfico, observando los flujos con los que se comparte la vía a lo menos a unos 400 metros delante de la posición del vehículo. Si la vía está libre, mantener la velocidad de movimiento, aplicando el mínimo de presión sobre el acelerador para lograr esta estabilidad.